Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y hoy con el versículo 22. Estamos iniciando con esto el tercer testimonio de Juan el Bautista, este tercer testimonio que comienza con el versículo 22 y va hasta el final del capítulo 3, que es el versículo 36. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Este es el versículo que se nos presenta aquí, del testimonio de Juan el Bautista, que será el tercero. Entonces, dentro de nuestro contexto bíblico, el versículo, queridos amigos, que encontramos aquí se sitúa después del diálogo nocturno que tuvo Jesús con Nicodemo. Habíamos reflexionado en el capítulo 3 del 1 al 21 y ahora estamos comenzando con el versículo 22. Jesús ha revelado el misterio del nuevo nacimiento y la misión salvadora también del Hijo. Ahora el Evangelio pasa al discurso de la acción histórica, es decir, después de un aspecto doctrinario, de un discurso teológico, ahora pasamos a una acción bien histórica. Jesús que va a Judea y permanece con los suyos y que bautiza. Es decir, aquí vamos a tener, queridos amigos, tres verbos, es decir, una triple acción de parte de Jesús. Por una parte, Él va, el permanecer con los suyos, ¿verdad? Y el bautizar. Ir, permanecer y bautizar. Así entonces, este triple movimiento muestra la encarnación de la revelación. Encarnación. Que hay una verdadera encarnación, hay una verdadera presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, cuando hablamos del verbo permanecer, nos hace pensar el tema de la comunión estable, el meno, el habitar, el permanecer, indica que la enseñanza se consolida en vivencia y en práctica. Convivencia y práctica. El permanecer. Convivencia y práctica. Entonces superficialmente, y luego el hecho de bautizar, queridos amigos. Aquí se entiende en continuidad con el ministerio preparatorio. El ministerio que prepara. Entonces, por eso, cuando dice viene a bautizar, está preparando este ministerio esencial y fundamental como signo de conversión que orienta hacia la vida nueva anunciada. Signo que se anuncia, queridos amigos, el bautismo, el bautizo, hacia la conversión. Esta es la nueva vida anunciada, queridos amigos, y para eso el signo del bautizo. Ahora, la institución sacramental del bautismo aún no es que lo tenemos nosotros aquí, sino que es una simbología que nos hace reflexionar el bautizo, el sumergirse, el mojar camiseta, ya de lleva, mojar camiseta. Es acá, se inhala bautizo, griego. Ahora, en clave hebrea, la acción purificadora evoca la famosa tevilá, es decir, la inmersión. Ese es el ritual de inmersión, que es un signo, ¿verdad?, de pureza, es un signo de preparación, es un signo, sobre todo un símbolo, queridos amigos, o camiseta decimos nosotros, entrar, insertarse dentro de la comunidad. Por eso va y luego permanece en esa comunidad y sobre todo bautiza. Tres elementos importantes. Dentro de nuestro contexto histórico, Judea era el corazón religioso de Israel, por lo tanto Jerusalén es el centro del culto. Aquí nos encontramos en Jerusalén, centro de culto. La presencia de Jesús indica una interpelación directa al núcleo de la fe judía. Va concretamente a lo esencial y lo fundamental de la fe judía. El bautismo como práctica estaba ya difundido en círculos de renovación. El bautismo aparece como práctica que ya difundido en círculos de renovación, es decir, los prosélitos, los esenios o los grupos de Juan el Bautista, funcionaba como rito de transición hacia una vida
alineada con Dios. Entonces el bautismo siempre como un rito, queridos amigos, de algo que nos llama a ser mejores, de algo que nos llama a nosotros a comprometernos directamente como comunidad. El texto, por lo tanto, refleja una etapa temprana del ministerio que Jesús actúa en continuidad y a la vez en tensión con Juan el Bautista. El Evangelio prepara así el contraste entre agua y espíritu, entre preparación y cumplimiento. Queridos amigos, aquí buscamos y encontramos la esencia entonces de lo que nosotros estamos queriendo transmitir y estamos queriendo mostrar, en el sentido de que el bautismo siempre es un momento de preparación. Peñan de Yagueruta, Mojina, Peñan de Yara, Lleva, Peñan de Ñaiponana, Yaeshakana, la Ñanepo Tijamajina, Upechamante y Catutañan de Yara ou, Hoy Keñan de Abuitepe. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, en este caso el versículo 22. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, el agua, queridos amigos, siempre fue símbolo de vida, purificación, de frontera. Vida, purificación, frontera. Estamos aquí entonces, el agua. Sumergirse implica dejar atrás un estado y emerger transformado. Emerger transformado. Dejar, queridos amigos, todo lo que es el estado negativo. Y ahora tenemos que emerger transformado. Se oye ya. La ña cambia más, güey. Diga tú y la ya pues tanto bebé allá es sí, yo he cambiado, sí, yo estoy mejor, todo lo que sea, pero en realidad da ya es aguasui. Da ya es aguasui. Y por eso, queridos amigos, hoy esta palabra de Dios, ¿verdad?, nos está insistiendo desde este punto de vista, en este versículo. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de la Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. De un aspecto antropológico, el hecho de permanecer con el Maestro expresa el aprendizaje integral. Aprendizaje integral. Upeare lleva. La oye, él permaneció en ese lugar, está con él. Es el maestro que expresa el aprendizaje integral, queridos amigos. Aprendizaje integral. Y antes da ahí una partecita, antes, sino que nosotros somos todo, un conjunto, toda una vida, ¿verdad?, que estamos juntos. Entonces es un permanecer con el maestro que expresa ese aprendizaje, permanecer, permanezco. Hay cua pasé, va el areme ashe, va el ashe y cua va en aye, va entonces unión die pala ya guatatajina, unión die pala ya esa catajina. El hecho de ver, escuchar y practicar. Ver, escuchar y practicar. 3 verbos muy importantes en este camino también de la encarnación. El discipulado no es solo adhesión intelectual, sino que es una configuración de vida. Atención, queridos amigos. El discipulado no es solo una adhesión intelectual. No es solo una adhesión intelectual, sino que es una configuración de la vida. Es decir, vivir de acuerdo a esta propuesta del Evangelio. Vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está regalando, ¿verdad? Y entonces, aquí es una configuración de nuestra propia vida, de lo que el Señor nos está pidiendo. Y por lo tanto, la escena sugiere una antropología de la fe relacional, una fe de relación,
una fe relacional. Jesús no solo enseña, sino que Jesús convive, Jesús camina. Oye, lleva la bichacuera. Upebe a lo ñemon que está, upebe a los hindú. Upebe a ahí que tú has pedido y yo bueno, pei pona, pe no imponai. Pe ya pona pecha. Pe yo la oña de ña tendea nada, lleva pecha ña de lleguatana. Esto, queridos amigos, es una fe relacional, fe de relación. Es una antropología de relación. Jesús, por lo tanto, no solo enseña, sino que convive. Y el bautismo aparece como gesto que acompaña el cuerpo y la historia. Acompaña siempre el cuerpo y la historia, señalando que la conversión es existencial, no meramente interior. No es meramente interior, sino que es experiencial, queridos amigos. La existencia que se hace experiencia. Usted veña de entonces, ya esa la conversión. Porque está con ella, lleva ahí, sí, se ha convertido, vamos, ya está más en ¿verdad? Pero se vuelve simplemente en una elucubración existencial, una elucubración del pensamiento. Pero en el momento en que nosotros tenemos que movernos, hacer, trabajar, hacer que fecunde, esta comunidad no es fácil. Ahora, queridos amigos, las palabras claves. En primer lugar, el meno, ¿verdad? El meno que quiere decir permanecer. El meno significa permanecer. En Juan, meno no es simple estadía, sino habitar en comunión. Describe la relación estable entre Jesús y los discípulos. Relación estable entre Jesús y los discípulos. Más adelante también será entre el creyente y el Cristo. Ahora, en una forma exegética, indica una ética de la constancia, queridos amigos. Ética de la constancia. ¿En qué sentido? Que la verdad se aprende viviendo con ella. La verdad se aprende, queridos amigos, viviendo en la verdad o viviendo con la verdad. Del aspecto teológico, permanecer es el modo humano de participar en la felicidad del hombre. El modo, ¿verdad? El modo, queridos amigos. Antropológicamente configura la identidad, que es más bien aquí entonces la identidad de que somos lo que somos aún, ¿verdad? O sea, lo que tenemos y lo que vivimos. Habitamos con quien nosotros permanecemos. Volvemos enseguida con más gente. Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros mirando aquí las palabras clave de este capítulo 3, versículo 22. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Permaneció con ellos y bautizaba. Esta era la palabra, el meno, ¿verdad? El meno, que significa para nosotros, queridos amigos, el permanecer es el modo humano de participar de la fidelidad de Dios. Meno, permanecer. Habitar. Fidelidad de Dios. Podemos decir, permea toda mi vida, toda nuestra existencia. Y del aspecto antropológico es la identidad por convivencia, es decir, somos lo que habitamos y con quien permanecemos. Somos eso, queridos amigos. ¿Con quién permanecemos? Mandy de la permanece en una secta. Entonces, bueno, haces parte de una secta de esa situación. Si vos permaneces con un ladrón y bueno, y estás con un corrupto, entonces estás haciendo lo mismo, ¿entiendes? O sea, el permanecer en, hacer parte con quien uno está permaneciendo.
Ahora, bautizar, bautizo, todo esto, queridos amigos, significa sumergirse. Esta es una segunda palabra clave. Sumergirse, introducir plenamente, en pleno momento del sumergirse plenamente, ¿verdad? El bautizo. Tenía un 20 años, hemos un 20 años de camisa. La EQ, sino que toda la vida. Desde el aspecto teológico, queridos amigos, todo esto nos prepara a nosotros la transición del grupo al sacramento. Antropológicamente expresa que la conversión o tiempo de decisión decisiva, tiempo de decisión decisiva. Aquí encontramos, queridos amigos, el aspecto teológico, ¿verdad? Porque prepara esta transición del signo al sacramento, de esta presencia, del meno. Ahora vamos a ir a la Eucaristía, pero una transición del signo al sacramento. El aspecto antropológico expresa que la conversión implica cuerpo, tiempo, decisión pública. Tiempo y decisión pública. Ya por la verdadera conversión, andigatumo hay la ña cambian va eve. Coñandere coeve, andigatumo hay la ña cambian va eve, lastimosamente, y esa es la realidad. Ahora, desde el aspecto bíblico, queridos amigos, nuestro estudio bíblico, hay ciertamente muchas enseñanzas, ¿verdad? La enseñanza que el Señor nos va regalando. Aquí en este tercer testimonio de Juan el Bautista, después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Permaneció con ellos y bautizaba. Juan transforma Aquí Juan estaba bautizando, dice, en Ainón, cerca de Salim, donde abundaba el agua. Allí acudía la gente y se hacía, queridos amigos, bautizar. Todavía no había sido encarcelado Juan. Surgió entonces una discusión entre los fariseos y los discípulos de Jesús. Y entonces esto nos hace pensar, ¿verdad, queridos amigos? Que hay siempre aquí una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que nos mueve, una fuerza que nos ayudará también a comprender este camino de salvación. Tenemos ciertamente algunos elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a reflexionar más, porque se expresa como sacramento antropológicamente el sentido de conversión con los 4 elementos, la conversión misma, el cuerpo, el tiempo y la decisión pública. Porque la decisión pública es la que nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a hacer mejorar nuestras relaciones con los demás. Entonces, queridos amigos, podemos mirar ahora y podemos darnos cuenta. Cuando nos está hablando este capítulo 3, versículo 22, después de esto, fue Jesús, pergaminos, ¿para qué? Todo lo que él realizaba, para ver todo lo que es la presencia de un Dios a través de la purificación, ¿verdad? Porque el agua que purifica, el bautismo que purifica, nos hace entender borrón y cuenta nueva. Esa es la misericordia de Dios. Hoy entonces vamos a ver enseguida, ¿verdad?, algunos puntos claves, algunos puntos álgidos en que esta decisión del cuerpo, esta decisión de hacerlo público, entonces responde aquí a lo que el Señor quiere verdaderamente, que sea conocido y expandido su evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe.
Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Hoy vemos el versículo 22. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde abundaba el agua. Allí acudía la gente y se hacía bautizar. Pues Juan todavía no había sido encarcelado. Surgió una discusión entre los discípulos de judeos y un judío sobre los... Esto es lo que sucede verdaderamente aquí en este momento, ¿verdad? Y por eso, desde este versículo, después de esto fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Algunas enseñanzas importantes. Veamos entonces una primera, de la palabra a la praxis, de la palabra a la acción, queridos amigos. Diga, estoy entonces ya pues tanto me lleva, sino que tenemos que ir un poquitito más hacia adelante, de la palabra a la acción, a la praxis. La revelación, por lo tanto, se verifica en la acción concreta. Hoy la fe madura cuando se traduce en prácticas visibles de vida nueva. Queridos amigos, esto es lo que parece que nos cuesta tanto a nosotros. Porque los países, porque los obispos en cada cupé llamaron la atención y dicen y hacen una evaluación. Ella con la pecha ante ante lo mitad. Son realidades del pueblo, realidades de nuestra gente, realidades sociales, realidades económicas, realidades de corrupción, realidades de mucha gente que roba, etcétera, etcétera, ¿verdad? O pataleado, zapucay, como si fuese que esa cosa de esto no se habla, esto nunca sucede. Allá. Queridos hermanos, yo pienso que tenemos que ser un poquitito más realistas. Y esta es la primera enseñanza. Ahí por ahí te digo, de la palabra a la praxis, de la palabra a la realidad. Entonces, la revelación, es decir, en la Biblia, lo que nosotros verificamos en la acción concreta. Nosotros verificamos en la acción concreta. La palabra se verifica, la palabra que sale de adentro, por decirlo así. Siempre, queridos amigos, en la praxis es la caja de cada uno de los que piensan, ¿verdad?, en esta gran celebración, ¿verdad?, que nos pone y que nos regala aquí el Señor. Se traduce, como decíamos, en prácticas visibles de vida nueva. Esa es la caja del tesoro, digámosle de otra manera. Pero tiene que ir de la palabra a la acción, superficialmente. Otro elemento como aprendizaje, queridos amigos, es el discipulado como convivencia. Convivencia, es decir, permanecer con Jesús forma parte más que escuchar. Permanecer, el menos. Eso es esencial. Tenemos que permanecer en la presencia del Señor. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que se refiere a los ritos que comprometen. El bautismo solo como gesto público. Recuerda que la fe no es privada. Tiene consecuencias sociales y éticas. El Evangelio, queridos amigos, mi bautismo, nos dice demasiado en que la fe no es privada. No es privada ni privativa, ¿entienden? No es privada. No. Aquí, queridos amigos, son ritos que nos comprometen. Tiene consecuencia social y ética. El Evangelio de Jesucristo, la presencia de Cristo en nuestra vida, tiene entonces estas consecuencias sociales y éticas. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es con respecto a la continuidad y a la novedad. Jesús asume prácticas conocidas y las orienta a su plenitud.
Hoy la iglesia renueva también esto mismo, pero sin romper nada de esto. Entonces, asume prácticas conocidas y orienta a su plenitud. Upea la ñande ya me añande, upea la cuavo añande, upea ya guatá añande ya home gatuit. Pero es el Señor, ¿verdad? Quien orienta la vida. Es el Señor quien pone la salvación. Es Él el que ofrece. Queridos amigos, hay una quinta enseñanza de este pasaje tan importante, es la preparación al Espíritu. Es decir, el agua dispone al don mayor. La pastoral debe preparar corazones para la acción del Espíritu con paciencia y con pedagogía. Paciencia y pedagogía. Esto ya nos está hablando entonces de una preparación, queridos amigos, de nuestro mismo espíritu. El bautismo, peñandé, yahuerecoaina, peñeme añade el bautismo. El agua dispone al mayor, dispone a una verdadera preparación. ¿Para qué cosa? Para lo mayor, que es la presencia del Espíritu del Señor. En la medida en que entonces ahí entra la fuerza del Espíritu de Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.